Borracho, inmovilicé a mi esposa contra la cama. Su reacción fue un grito desesperado y lleno de pánico, seguido de una llamada al 911. Después de que la policía mediara, ella dijo magnánimamente que no me culpaba. En aquel entonces, lo único en lo que podía pensar era en protegerla, en proteger a nuestro hijo adoptivo. Le dediqué mi vida. Pero cuando ya era viejo y frágil y estaba acostado en una cama de hospital, vi a mi esposa y a otro anciano tomados de la mano, con lágrimas en los ojos. El profundo amor entre ellos parecía lamentar todos los años que habían perdido. Y mi propio hijo, el niño al que había amado durante décadas, me regañó: «Eres tú quien arruinó sus vidas». Fue entonces cuando finalmente lo vi. El hijo que adopté tenía un parecido sorprendente con mi esposa. Morí del shock. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré con el rostro de mi joven esposa, contraído por el asco. Impulsado por el alcohol que aún corría por mis venas, me acerqué a ella, pero antes de que pudiera hacer algo, ella ya estaba escupiendo veneno. «No puedo creer que seas este tipo de persona. ¿Eso es todo en lo que piensan los hombres? ¿No puedes vivir sin eso? Será mejor que me sueltes ahora mismo». Ya llamé a la policía. Al ver su repulsión, mi cabeza aún estaba nublada. Perdí el equilibrio, me tambaleé hacia atrás y me desplomé en el sofá. Mi esposa, la doctora Adeline Reed, mientras su respiración entrecortada se calmaba, se alisó el cabello desordenado y trató de recomponerse. «No deberías beber más», dijo con voz agotada. No respondí. El peso de una vida larga me había frenado. Mi mirada se posó en su rostro, pero veía los rasgos de nuestro hijo superpuestos a los suyos. El parecido era innegable, simplemente nunca me había permitido verlo. Siempre me dije que era una de esas cosas que ocurren cuando las personas viven juntas durante mucho tiempo y empiezan a parecerse. Ignoré que no se parecía en nada a mí. Por supuesto que no. No era mi hijo. El penetrante sonido de una sirena atravesó la noche. Evelyn se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, ya habiendo recuperado ese aire de diosa intocable sobre un pedestal que siempre tenía. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. «Leo, ¿sabes que incluso en un matrimonio, imponerse a tu pareja es un delito?» Sí que lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? En mi vida anterior, este incidente se convirtió en un gran escándalo en nuestro círculo. Todos me miraron con la misma mezcla de lástima y desprecio. Supongo que no podían comprender a un hombre que ni siquiera podía controlar su propia vida y casi terminaba en la cárcel por ello. Después de que la policía mediara, Evelyn, actuando como la víctima indignada, me dijo con condescendencia que podía perdonarme. Yo era como un perro esperando su orden. Una risa suave escapó de mis labios, el tipo de tolerancia cansada que solo concede la vejez. Mi voz era monótona. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Presentar cargos? Este tipo de cosas rara vez llevan a algo. Tenemos un certificado de matrimonio. Incluso si la hubiera golpeado hasta casi matarla, ¿qué habría pasado? El mundo siempre es más indulgente con los hombres. No es que yo lo hiciera, era demasiado educado para eso. Mi calma pareció enfurecerla. ¿Qué se supone que significa eso? Es una amenaza, espetó. Tú eres el que no puede vivir sin mí. Tú eres el que suplicó estar conmigo. No puedo aceptar este tipo de comportamiento. Si no puedes soportarlo, entonces divorciémonos. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta. Evelyn me lanzó una mirada glacial y fue a abrir. 2 policías entraron, mirando la sala desordenada. Al ver que no estábamos peleando, uno preguntó: ¿quién llamó al 911? Yo, dijo Evelyn, mirándome de reojo antes de darles una versión resumida de los hechos. Uno de los policías se acercó a mí con voz severa: pareces un buen tipo, ¿qué haces haciendo algo así? ¿Cuál es tu relación con ella? Me señaló el pecho y luego la gran foto de boda en la pared. Soy su marido. A la gente casi se le atragantó la voz. Miró a su compañero y luego señalé la foto familiar sobre la mesa. Ese es mi hijo. Tiene 8 años.
En mi vida anterior, estaba borracho hasta perder el conocimiento y solo recuperé la sobriedad en la comisaría, ahogándome en la culpa mientras Evelyn me interrogaba. No pude defenderme, así que dejé que ella decidiera todo. Pero ahora, al oírme hablar, la ira de Evelyn se encendió. Eso no te da derecho a obligarme. El policía, intentando ser pacificador, murmuró que las disputas domésticas siempre eran un lío. Me reí secamente. Solo fue una pelea. Tiene mal carácter. Perdón por hacerles perder el tiempo. Los agentes dudaron y miraron a Evelyn. Señora, se sentiría más segura viniendo con nosotros. ¿A la estación? Era una oferta genuina, por si temía quedarse conmigo. Pero su rostro se ensombreció. Yo no hice nada malo. Si se llevan a alguien, debería ser él. Evelyn era brillante en lo académico, pero socialmente era tan ingenua como una estudiante de primer año. Como no se cometió ningún delito real, los policías se fueron después de darme un sermón y recordarle a ella que podía llamar si se sentía insegura. No aceptó. Cuando el apartamento volvió a quedar en silencio, hablé. Dijiste que querías el divorcio, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Evelyn se giró bruscamente. En mi vida anterior, nunca consideré el divorcio. Sus problemas físicos no eran un obstáculo para mí. Estaba dispuesto a pasar mi vida entera a su lado, creyendo que eventualmente podría derretir el hielo de su corazón. Lo di todo por ella, por nuestro hijo. ¿Y qué recibí? Acostado en mi lecho de muerte, descubrí que se había reencontrado con su primer amor. Dos ancianos, tomados de la mano, con lágrimas en los ojos, frente a mí, contaban una historia de amor que yo había interrumpido. Y mi hijo, el niño al que crié, me acusó de arruinar sus vidas. Fue suficiente para matarme. Mi muerte fue silenciosa, mi vida enterrada. El público solo recordaba que la famosa economista Adeline Reed se había reencontrado con su amor perdido tras enviudar. Los amantes separados durante 60 años finalmente tuvieron su final feliz. El mundo los aplaudió. Y yo, el hombre que pasó su vida a su lado, era una nota al pie, un extra sin nombre. Las pocas veces que me mencionaron fue para decir que yo era el obstáculo que los había separado. Tras oírme aceptar el divorcio, Evelyn dijo lo mismo que en mi vida anterior. Leo, ¿por qué no me crees? Lo hagamos o no, no cambia lo que siento por ti. Sí, claro. Otra mentira. Mi falta de reacción la preocupó. Leo, el divorcio no es un juego. No deberíamos decidir nada estando enojados. Se alejó, asumiendo, como siempre, que cambiaría de opinión. A las 4:30 sonó mi alarma. Sonreí, la apagué y me cubrí con las mantas. Papá, quiero tu famosa boloñesa. Ni siquiera has empezado la salsa. Voy a llegar tarde, gritó Caleb desde la puerta. Era inteligente como Evelyn, pero su personalidad obsesiva y su germofobia eran perfectas. Desde pequeño solo comía lo que yo preparaba. Pregúntale a tu madre, murmuré. Se quedó quieto un momento y luego cerró la puerta de golpe. Después de dormir hasta tarde, me sentí fantástico. Marqué un número que no había llamado en años. Chloe Lynn, he oído que volviste a Estados Unidos, que estás empezando una nueva aventura y saliendo con un famoso llamado Julian no sé qué. Lo primero que hice tras renacer fue buscar a Julian Vance. Como galán mundialmente famoso, había información por todas partes. Los blogs decían que protagonizaría un gran éxito financiado por un misterioso inversor adinerado. Era una estafa. Y recordé algo más. Poco antes de morir, escuché a una enfermera chismorrear que Julian Vance se había casado con una extranjera, Chloe Lynn, que murió 3 años antes por una enfermedad y no tenían hijos. Eso simplificaba las cosas. Nadie sabía que cuando tenía 12 años, la familia Lynn me acogió un año. Fui brevemente el hermano mayor de Chloe. Ella me confesó sus sentimientos, pero yo me enamoré de Evelyn. Para evitar enredos, corté todo contacto. ¿Quién habría imaginado que ambos terminaríamos como los primeros esposos olvidados de Adeline Reed y Julian Vance, destinados a morir prematuramente? Cuando contacté a Chloe, fui directo al punto, me voy a divorciar.
Si las cosas se ponen feas, podría destruir la imagen pública de tu novio. Quizás deberías reconsiderar financiar su carrera. Después de eso dejé todas mis tareas domésticas y me concentré en pintar en la galería de mi amigo Mark. Tenía toda una vida de frustración reprimida que liberar y la volqué toda en el lienzo. Evelyn me encontró allí. Sostenía una paleta, el pincel en la mano, salpicada con tantos colores que parecía un obrero cubierto de mugre. Frunció el ceño con disgusto al ver el sitio. Cuando quedó claro que no iba a salir, entró vacilante. Leo, ¿conoces a Chloe Len? ¿Su decisión de retirar la financiación de la película Shattered City tuvo algo que ver contigo? Chloe, siempre empresaria, trabajaba rápido. Sin dudarlo, seguí pintando. ¿Desde cuándo un profesor distinguido como tú sigue los chismes de Hollywood? Evelyn guardó silencio un momento antes de elegir sus palabras con cuidado. El agente del actor principal me contactó. Esta película es muy importante para su carrera. No me lo creí ni por un segundo. ¿Qué es Julian Vance para ti? Se estremeció, ajustándose las gafas. Leo, no lo conozco. Es solo Evelyn. ¿Qué te parece esta pintura? De repente dejé el pincel y me hice a un lado. En un lienzo enorme, una puesta de sol ardiente bañaba una vasta cordillera vacía. Un hombre sencillo con dos cestas pesadas caminaba por un sendero carmesí. Leo, sabes que no entiendo el arte de las ciudades destrozadas. Mis dedos trazaron el contorno de las cestas. ¿Sabes qué lleva?, pregunté en voz baja. Es carboncillo. Me giré para mirarla con una sonrisa fría en el rostro. El sol está a punto de ponerse y las piedras bajo sus pies se enfriarán. Pero si lleva carboncillo, puede usar los últimos rayos de sol para fijar el fuego por delante y mantenerlo encendido hasta bien entrada la noche. Leo, eso no tiene sentido. El carbón no es tan pesado y la luz del sol no puede encenderlo. La física está completamente equivocada. Exactamente. Es una mentira contada a un hombre honesto. El sol siempre se pondrá. El camino por delante siempre será oscuro. El hombre tonto en la pintura era yo durante mi última vida, persiguiendo a Evelyn como si fuera el sol, cargando a Caleb en mis cestas como si fuera mi última brasa de esperanza. Una y otra vez, engañado por una mentira, cargando una carga que no era mía. Miré la pintura, luego repentinamente agarré un cubo de pintura negra del suelo y lo arrojé al lienzo. La pintura explotó por todas partes. La pieza en la que había pasado 3 días ahora era solo un grueso sudario negro, un funeral para el hombre estúpido y testarudo que solía ser. Mentiras. Rugí, respirando agitadamente mientras la fulminaba con la mirada. Nada era real, al igual que tú nunca podrías amarme. Respiré hondo. Así que, por favor, doctora Reed, concédame el divorcio. No se conforme. Leo Russo tiene otras opciones. La expresión de Evelyn se congeló, con un atisbo de miedo mezclado con sorpresa. ¿Otras opciones?, preguntó con voz temblorosa. ¿Se refiere a Chloe Len? En ese momento finalmente pareció comprender. Mi decisión de irme era real. 2 días después, Julian Vance y su agente se presentaron en mi puerta. En cuanto entró levantó la barbilla, observando el apartamento como un rey inspeccionando sus dominios. El joven Julian Vance era guapo, sin duda, pero ese aire condescendiente, esa forma de mirar a la gente como si fueran hormigas, era idéntico al anciano en el que se convertiría. Claramente, la vida lo había tratado muy bien. Evelyn hizo de anfitriona amable, ofreciéndoles asientos y haciendo las presentaciones. La orgullosa y brillante profesora, normalmente tan por encima de todo, ahora estaba voluntariamente haciendo el papel de una intermediaria sumisa para el hombre que amaba. Señor Russo, ¿cuál es su relación con Chloe?, preguntó Julian. Hundiéndome en un sillón con fingida naturalidad, pidiendo un favor y aún así dándose aires. Casi éramos algo, dije despacio, observándolo. Para ella, supongo que podría decirse que fui su primer amor, el que se le escapó. Su expresión cambió. Evelyn, con una tetera en la mano, se detuvo en el aire y me lanzó una mirada penetrante. Leo,
nunca lo habías mencionado. Se supone que un buen ex debe actuar como si estuviera muerto, ¿verdad? Lo he hecho bastante bien todos estos años, ¿verdad, Evelyn? La sala se quedó en silencio. El agente dejó escapar un suave siseo como si acabara de morder un limón. Entonces, ¿por qué la contactas ahora? ¿Por qué vienes a por mí?, exigió Julian, tirando la gorra de béisbol de moda que llevaba sobre la mesa de centro. Las cadenas metálicas resonaron contra el cristal. Realmente se sentía como en casa. Le lancé una mirada significativa a Evelyn. He oído que estaba saliendo con alguien, dije deliberadamente. Quería ver si aún sentía algo por mí. Si es así, bueno, eso podría complicarse. Esto es increíble. Leo, ¿te has olvidado de que estás casado? Tienes un hijo de 8 años. Julian se puso de pie de un salto, señalándome con un dedo largo y cuidado. Me levanté y le aparté la mano de un manotazo. ¿Y qué si estoy casado? ¿Estar casado significa que no puedes pensar en tu primer amor? Tú. No solo pienso en ella. Probablemente podría conseguir que se mantuviera célibe por mí. ¿Estás loco? Anda, golpéame. Julian finalmente pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Un destello de pánico cruzó sus ojos e instintivamente miró a Evelyn. Intercambiaron una mirada de desconcierto y sospecha antes de apartar la mirada rápidamente. El agente estaba completamente perdido. Señor Russo, ¿cómo puede decir esas cosas? Su esposa y su hijo están aquí. En algún momento durante nuestro enfrentamiento, Caleb había bajado las escaleras. Había estado allí de pie escuchando quién sabe cuánto tiempo. Tenía los ojos abiertos de par en par con incredulidad. Papá, ¿es cierto? ¿Me has estado ignorando porque estás pensando en otra mujer? Su voz temblaba. ¿De verdad vas a dejarme? Julian, furioso, le lanzó a Evelyn una mirada venenosa. Ella corrió al lado de Caleb. Caleb, cariño, tu papá solo está enojado conmigo. No pasa nada. Vuelve arriba. Nos encargaremos de esto. Caleb la ignoró, con los ojos fijos en mí, esperando mi respuesta. Fingí no notarlo y volví a sentarme tranquilamente. Cariño, qué irónico. Probablemente eligieron un nombre que sonara como el suyo para que ella pudiera decirlo en voz alta sin levantar sospechas. Una vez que Caleb volvió arriba, Evelyn se volvió hacia mí con el ceño fruncido. Leo, los problemas de adultos no deberían involucrar a los niños. Esto no es sano para él. ¡Qué broma! Tuvo el descaro de decirme eso, como si sus problemas de adultos no hubieran definido toda mi vida. Era un hombre en la flor de la vida, que se suponía debía pagar el precio por su momento de pasión, por su fruta prohibida, y pasar mi vida como el marido engañado con un título pero sin derechos. Julian se dirigió furioso a la puerta, lanzando un último insulto por encima del hombro. Su marido no tiene clase. Es un hombre superficial y mezquino. Me niego a creer que Chloe realmente le haya dado la espalda. Ya veremos. Le sonreí dulcemente a la espalda. Seguro que tiene razón, señor Vance. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene un primer amor. Si lo de Chloe no funciona, seguro que encontrará a otra ingenua. En ese momento, Julian cruzó el umbral a trompicones, prácticamente huyendo del apartamento. Lo vi irse con los brazos cruzados. Qué lástima para él. Su otra ingenua, Evelyn, seguía siendo una profesora que intentaba conseguir la titularidad. Su reputación de académica joven y atractiva superaba sus logros reales por ahora. No estaba en posición de ayudarlo. Si lo hubiera estado, nunca habrían roto hace tantos años. Leo, la inversión de Chloe en Shattered City es una decisión empresarial. Es rentable para ella. No tienes que hacer esto, suspiró Evelyn. Cada palabra era una defensa de Julian. Le dediqué una leve sonrisa. Profesora, en lugar de criticarme, tal vez deberías estar contactando con los titanes de Wall Street para ayudar al señor Vance a conseguir su financiación. Sus pupilas se contrajeron. Abrió la boca como para preguntarme algo, pero luego bajó la mirada, suspiró y se alejó.
La vi irse con una mueca de desprecio. Había orquestado el drama de hoy en parte para desahogar mi ira, pero también era una prueba. Si Evelyn sintiera algo de culpa, algún remordimiento, habría aceptado el divorcio y me habría ofrecido un acuerdo generoso. Eso habría demostrado que aún le quedaba algo de conciencia. Pero no, qué decepción. Siguió haciéndose la tonta, evadiendo, decidida a mantenerme como su tonto y a desangrarme. ¿Por qué complicarlo tanto?, dijo mi amigo Mark, dándome un codazo en la frente. Solo dile que sabes que Caleb es su hijo. Le importa su reputación. No podría rechazar un divorcio. Entonces no entendió mi advertencia. No conocía a Evelyn. En nuestra última vida ella y Julian habían tenido experiencias increíbles. Se esforzó por ocultar la ascendencia de Caleb durante décadas sin una sola filtración. ¿Por qué arriesgaría de repente toda su carrera y su intachable reputación por una sola acusación mía? Aunque no le importara a ella misma, protegería a Julian. Tenía 27 años y estaba en un punto crítico en el que necesitaba pasar de galán adolescente a actor serio. Este éxito de taquilla fue su momento decisivo y, con los rumores sobre Cloyland circulando, lo último que necesitaba era un escándalo. Evelyn, que lo amaba tanto, nunca permitiría que eso sucediera. Después de conseguir un mechón de pelo de Julian de Chloe, obtuve muestras biológicas de los tres y las envié de inmediato a una prueba de ADN. De regreso, Evelyn me llamó y me pidió que volviera temprano a casa, dijo que estaba lista para hablar del divorcio. Debería haber sabido que era una trampa. Después de 3 copas de vino tinto, empecé a sentirme extraño, un calor repentino, un deseo extraño e insistente que se enroscaba en mis entrañas. Evelyn se acercó, con un toque supuestamente reconfortante. Llevaba una blusa de seda blanca que yo había elegido para ella, los 3 primeros botones estaban desabrochados y, mientras se inclinaba sobre mí, la vista era embriagadora. Se me secó la garganta y no podía apartar la mirada. No fue hasta que me guió a la cama y sus manos temblorosas empezaron a desabrocharme la camisa que la claridad me golpeó como un rayo. «Evelyn, ¿me drogaste?» Su cuerpo se puso rígido. «Fuera», rugí, señalando la puerta, mientras la náusea alimentaba mi rabia. Ella se quedó allí, frotándose las manos y susurrando palabras tranquilizadoras. «Mira, no, solo bebiste demasiado. He estado pensando. Podemos hacer que esto funcione. Haré lo que quieras, cooperaré». La abofeteé con fuerza, el sonido resonó en la habitación silenciosa. «Evelyn, ¿te parezco tan estúpido? ¿Crees que no distingo el vino de lo que tú le pongas?» La verdad era que, sin esta segunda oportunidad, no lo habría sabido, habría creído que mis oraciones habían sido escuchadas y habría estado tan agradecido por su supuesto sacrificio que jamás habría sospechado del vino. «Para quien estás haciendo el espectáculo», espeté, señalándole la cara. «Este acto de mártir valiente. Déjame decirte algo, te he visto vieja y canosa, con el pelo fino y grasiento, sé cómo te ves con la piel arrugada, manchada por el hígado y los pechos caídos hasta el vientre. ¿Crees que una droga barata me va a hacer desear eso? Debes estar bromeando». El fuego en mis venas me volvió imprudente y mis palabras se convirtieron en un torrente venenoso. La aparté a un lado, viendo la conmoción y la humillación reflejadas en su rostro, y salí tambaleándome del apartamento. Empezó a llover, corrí con el viento frío azotándome las mejillas hasta quedarme sin aliento, y entonces me detuve, me incliné con las manos en las rodillas y empecé a reír. «Tenías razón, Leo», pensé. Tenías toda la razón. Sin el filtro del amor, la Evelyn del futuro sería exactamente tan fea y patética como la había descrito. Hasta ahí llegó la brillante e intocable diosa. Después de media hora bajo la lluvia, me di cuenta de que tenía fiebre y llamé a Choe. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital con un catéter en el brazo. «Leo, ¿qué demonios pasa entre ustedes dos?», exigió Choe, mostrándome su teléfono con la conversación abierta con Julian Vance. «Chloe, Leo solo está haciendo un berrinche con su mujer y usándote para sentirse importante. Es un artista, ¿qué sabe él de cine? Si de verdad te importara nuestra antigua amistad, no permitirías estas tonterías.
Todo Nueva York lo sabe, sigue loco por Evelyn. Subió una página donde había un video de 1 minuto de la cámara de seguridad de nuestra casa, Evelyn y yo cenando a la luz de las velas, mirándonos a los ojos, y luego yo apoyándome en ella mientras me ayudaba a entrar en la habitación. Solté una risa fría y le devolví el teléfono a Choe. Luego llamé a un médico y le expliqué lo sucedido. Idiota, siseó Choe cuando el médico se fue, con las manos en las caderas. Leo, que se olviden de ese dinero. Esto es insultante, ¿de verdad creen que no tienes a nadie de tu lado? Contuve las lágrimas. No. Voy a hacer que pierdan, y sabrán exactamente por qué. Chloe me miró confundida. Mark ya estaba en camino con la presentación de la película animada en la que habíamos trabajado día y noche. Evelyn tenía razón, la inversión de Chloe en Julian era una jugada de negocios. No podía confiar solo en un frágil amor de la infancia para ganármela. Esta vez, iba a divorciarme, pero también iba a recuperar mi carrera. En mi vida anterior, debido a la obsesión de Evelyn por la limpieza, abandoné el arte que había pasado 20 años perfeccionando para convertirme en un padre a tiempo completo. Mark me había invitado a ser el director artístico de su película animada independiente, pero lo rechacé porque estaba preocupado por la apretada agenda de Caleb con tutorías y actividades y por su incapacidad para llevarse bien con ninguna niñera. Ahora no solo sería el director artístico, sería el productor. Y iba a conseguir la inversión de Chloe, con o sin Julian Vance. En la reunión de la industria del día siguiente, Evelyn y las personas influyentes que trajo intentaban persuadir a Chloe de reinvertir en Shattered City. El director de la película también estaba allí. Lo siento, señor Yo, dijo Chloe con frialdad. Ya decidí invertir ese capital en la película del director Chen, de Amber Sacco. ¿Director de quién?, murmuró la gente mientras Mark y yo entrábamos sonriendo. Tras una breve introducción, se repartieron los folletos de presentación, mientras la gente los revisaba, varios rostros influyentes se iluminaron con genuino interés. Era normal, la película de Mark fue un éxito inesperado en mi vida anterior y, con mis conocimientos, cualquier inversor astuto vería que era una apuesta segura. De repente, nadie hablaba de Julian Vance, no estaba acostumbrado a que lo ignoraran y sus ojos se enrojecieron de frustración. Leo, basta, dijo Evelyn con el ceño fruncido, reprendiéndome delante de todos. Esto ha ido demasiado lejos. Has arrastrado a esta gente a tu pequeño drama. Vas a perder el control. Luego se volvió hacia Chloe con expresión seria. Señorita Lynn, como novia de Julian, debería saber lo importante que es Shattered City para él. Prometo encargarme de mis asuntos personales con Leo, y él no volverá a molestarla. No dije nada. Mark puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le quedarían así. Evelyn, solo llevas casada 6 años, ¿de verdad olvidaste lo brillante que es? El rostro de Chloe se endureció y habló aún más directo, Leo no está jugando. Tú, en cambio, deberías volver a tu torre de marfil. No entiendes este negocio. Señaló a Julian. Y para que quede claro, el señor Vance y yo somos socios, nada más. Profesora Reed, debería aclarar su postura antes de hablar. La sonrisa forzada de Julian desapareció, dejó caer su copa de champán y salió furioso del evento. En una sola noche perdió su gran oportunidad y a su patrocinadora, y yo ni siquiera había usado mi carta final. Evelyn, ya fuera por humillación o por preocupación por Julian, dudó un segundo antes de correr tras él. Los demás invitados me miraron con lástima, pero yo solo sonreí, no me afectaba. El día que llegaron los resultados de la prueba de ADN, Evelyn llegó borracha a casa. La estimada profesora que odiaba el coqueteo y las vulgaridades del mundo empresarial había sido degradada por el hombre que amaba. Pero conmigo siempre mantuvo una vida entera de fría distancia. Observé el informe, 99% de probabilidad de paternidad biológica. Mi corazón aún se estremecía con un dolor familiar, pero no porque aún sintiera algo por Evelyn, sino por la comprensión aplastante de que toda mi vida y mis sacrificios habían sido en vano. La verdad eran unas pocas palabras en una página, pero para mí representaban más de 40 años de días y noches agonizantes, toda mi esperanza e ilusión golpeándome el alma.
Incluso al abrir el sobre, una parte de mí había rezado para que Caleb fuera solo hijo de Julian, pero el parecido que había visto con Evelyn fue solo mi envejecida mirada jugándome una mala pasada. Ahora esa ilusión final se había hecho añicos. Adeline Reed nunca me había amado, ni un poco, en todos esos años jamás sintió un solo atisbo de deseo real por mí. Si hubiera sido asexual, lo habría entendido, pero no lo era. Era inequívocamente la madre de Caleb, y ese conocimiento aplastó lo poco que quedaba de mi orgullo. Una oleada de odio me inundó y me mordí el labio hasta saborear sangre. Evelyn, dije de pronto desde la oscuridad del comedor, he tomado una decisión. No solo quiero el divorcio. Me aseguraré de que los tres tengan su final feliz. Ella me miró en shock cuando encendí la luz. ¿Por qué debería ser yo quien reconstruya tu pequeño y sucio mundo roto? Esta es la realidad que tu familia de tres debería haber afrontado todo este tiempo, dije con frialdad. El rostro de Evelyn palideció y la neblina de alcohol en sus ojos desapareció, reemplazada por una claridad brutal. Ella se acercó y sus manos temblorosas tomaron el informe. Después de un largo momento, sus brazos cayeron a los costados. Leo, susurró, con la voz temblorosa. Sí, lo sé. Nos quedamos en silencio durante un minuto entero. Entonces la sentí arrodillarse frente a mí, sollozando mientras contaba la historia entre ella y Julián. Era una estudiante universitaria pobre y él venía de una familia adinerada que la desaprobaba. La noche en que terminaron, ambos se emborracharon y durmieron juntos. Sin experiencia, ella no se dio cuenta de que estaba embarazada hasta 3 meses después. Tuvo que abandonar la escuela para tener a Caleb. Leo, lo siento mucho, lloró, agarrando mi mano. Mis sentimientos hacia él eran solo arrepentimiento por el bebé. No era amor. Tienes que creerme. En cuanto a la intimidad, no es lo que piensas. No estaba guardándome para él. Al ver mi incredulidad, se levantó, me llevó a su estudio y sacó un expediente, una evaluación psicológica extensa. Después de esa noche, empecé a ver a un terapeuta. Nunca pude superarlo. Me odié por perder el control. Leo, solo dame algo de tiempo. Sus ojos estaban llenos de desesperación y dolor. Si Caleb es el problema, lo enviaré lejos. Nunca tendrás que volver a verlo. Leo, por favor, ¿podemos no divorciarnos? Esta condición es temporal. No creí ni una sola palabra. El mayor talento de Evelyn no era la gestión financiera, sino la manipulación. Era una maestra en ello. En mi vida anterior, un simple si tengamos sexo o no cambia mi amor por ti bastó para mantenerme célibe y leal toda la vida. Ahora, ese supuesto sentimiento sincero hacia él, que ella decía que era solo arrepentimiento, estaba destinado a buscar mi simpatía. Pero el mundo no funciona así. Con frialdad retiré mi mano de la suya. Profesora, le doy 3 días para finalizar el divorcio. Si no lo hace, publicaré este informe de ADN en la prensa. Durante los siguientes 3 días me sumergí en el trabajo, cortando todo contacto con el mundo exterior. Mark me dijo que Evelyn acampaba afuera del estudio todos los días, incluso esperaba junto a mi auto en el estacionamiento, desesperada por verme. El último día llevó a Caleb. Me rogó que me quedara, llamando a su padre hasta quedar afónico. Permanecí impasible, con el corazón convertido en piedra. Incluso Mark tenía los ojos llorosos, adoraba a Caleb. Durante los últimos 6 años, Caleb lo había llamado tío Mark. Él no podía soportar ver al niño tan desconsolado. Sin embargo, yo, el hombre al que Caleb llamó padre durante 6 años, podía ser así de despiadado. Ahora sé que hablas en serio, dijo Mark, sacudiendo la cabeza. ¿Sobre el divorcio, sobre tu carrera, de verdad estás haciendo esto? Tomé un sorbo de mi café frío, la amargura me llenó la boca. Mark no entendía. Cuando yo estaba viejo y enfermo, cuando todas mis esperanzas recaían en mi hijo, ese niño desagradecido me miró con fría compasión y dijo, mamá y Julián ya son mayores. Solo quieren pasar sus últimos años con la persona que aman, ¿no puedes dejarles cumplir ese último deseo? Después de todo, tú eres quien los mantuvo separados toda la vida.
Nadie conocía la profundidad de mi desesperación en ese momento. Cualquier otra persona podía malinterpretarme, culparme u odiarme, y no me habría importado. Pero Caleb. Caleb era la única persona a la que nunca podría perdonar. Él fue quien, al final de mi vida, se aseguró de que muriera completamente sola, un anciano patético y olvidado. Cuando llegó el día, fui al juzgado como estaba previsto. Evelyn estaba allí, pálida y demacrada, con ojeras y labios agrietados. Parecía como si hubiera estado enferma durante semanas, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Leo, ¿realmente tiene que terminar así? Miré a lo lejos, con los labios apretados en una fina línea. Parecía querer decir más, pero al final solo murmuró, tienes razón en aceptarlo. No puedo prometer que algún día superaré mis problemas. No debía arrastrarte conmigo. El empleado le preguntó si estaba segura de querer hacerlo. Un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos antes de asentir en silencio. El sello final cayó, cortando definitivamente el vínculo tóxico entre nosotros. Ya no me importaba si realmente estaba reticente a divorciarse o si simplemente estaba aterrorizada por la verdad sobre Caleb. Al salir del juzgado, el auto deportivo de Chloe Lynn estaba estacionado al otro lado de la calle. Antes de separarnos, Evelyn me dijo una última cosa, que Julian Vance fue un error de juventud, un capítulo cerrado, que criaría a Caleb sola a partir de ahora y que no tendría más contacto con él. La sinceridad y determinación en sus ojos la hacían parecer una persona completamente distinta a la mujer de 80 años que yo recordaba. 6 meses después, nuestra película se estrenó con gran éxito de crítica y público. En la fiesta de cierre, Chloe me abrazó, extasiada. Leo, bienvenido de nuevo. Este es tu verdadero yo. Sabía que podías hacerlo. Estaba mareado y aturdido por el éxito. Eres tú quien se ríe camino al banco, bromeó Mark, diciendo además que, como su inversión había dado tan buenos resultados, quizá era hora de regresar a Australia. Durante los últimos 6 meses, había sido una presencia constante en el estudio, incluso trasladando su oficina a nuestro edificio. El personal bromeaba diciendo que nunca habían visto a un inversor tan involucrado, y algunos susurraban que quizá la familia Lynn estaba arruinada y ella estaba apostando todo por este proyecto. Cuando los escuchaba, ella se reía y decía que no podía volver a casa hasta conseguir un novio. Pero, pese a estar rodeada del brillo y glamour de la industria, no surgió ni un solo rumor de que estuviera saliendo con alguien. Al final, todos se dieron cuenta, yo era su objetivo. Al principio lo ignoré. Luego me costó creerlo. Nunca imaginé que una simple confesión escrita a mano durante la adolescencia pudiera transformarse en una búsqueda tan apasionada e implacable más de una década después. Cuando Mark me preguntó en privado si alguna vez consideraría estar con ella, mi respuesta instintiva fue, ¿alguien realmente me ama? Me miró fijamente por un segundo, luego se echó a reír y me dio un puñetazo juguetón en el pecho. Amigo, ahora eres un productor multimillonario, ¿me estás tomando el pelo? Entonces me di cuenta. Tenía 27 años otra vez. Podía soñar con el amor, creer que la devoción incansable podría tener recompensa. Ya no era el anciano de mi vida anterior, un hombre que había pasado 40 años en un desierto emocional, convencido de que no merecía ser amado y que había trabajado toda su vida para nada. Así que le dije a Chloe que quizá tardaría mucho tiempo en creer que ella me amaba. Ella solo sonrió y dijo, no te preocupes. Te esperaré. Un día, Mark irrumpió en mi oficina agitando una invitación de boda. Esto es raro. Evelyn va a casarse con Julian Vance. Nada concuerda con su comportamiento. Algo no está bien. Pasó meses intentando recuperarte, ¿por qué haría algo tan autodestructivo? Miré la invitación y mis ojos se sintieron atraídos de inmediato por la firma de la novia, escrita a mano en la tarjeta. Me puse de pie de un salto. Un pensamiento salvaje e imposible se encendió en mi mente, Evelyn también había regresado. Solo yo sabía que esa firma estilizada era la que un calígrafo le diseñó para su cumpleaños número 50 y que ella siguió usando hasta cumplir 80 años. El día de la boda, me puse una máscara y me colé en la recepción.
Tras anunciar al nuevo actor principal de Shattered City, Julian Vance declaró su retiro de la actuación. Sus fans presumían que volvería a dirigir el imperio familiar y que Hollywood quedaba por debajo de él, al menos, fue una salida elegante. En realidad, la empresa de su familia estaba fracasando. Julian pronto se encontró en el circuito de emparejamiento de élite, pero las candidatas que su padre encontraba le parecían mediocres. Los tabloides lo captaban a menudo saliendo furioso de citas desastrosas. No pasó mucho tiempo antes de que regresara arrastrándose hacia Evelyn. Para entonces, Evelyn era una distinguida profesora en una universidad prestigiosa, con numerosos logros académicos. La reina de hielo, como la llamaban, era una figura muy solicitada en la escena de citas tras el divorcio. Sin embargo, por alguna razón, ella y Julián nunca parecían avanzar. Cuando le preguntaban por su vida amorosa, afirmaba sin duda alguna que no tenía intención de volver a casarse. Durante la recepción, mientras los recién casados hacían su ronda, vi a Evelyn darse la vuelta e instintivamente intentar tomar un bastón que no estaba allí. Sabía que tenía razón. Acabábamos de renacer. Algunos hábitos están grabados en los huesos. Nuestro corazón se estremece. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y nos reconocimos al instante. Ella me interceptó más tarde en el estacionamiento del hotel. A pesar de todo, Leo, dijo, gracias por dejarme ir. Sus ojos estaban tranquilos, tan profundos y quietos como un pozo. Definitivamente no era la misma Evelyn de nuestro divorcio, la que todavía se aferraba a una esperanza desesperada. Conseguí esbozar una leve sonrisa. Ni lo menciones. Deberíamos haberlo hecho hace años, asintió con un dejo de nostalgia en su voz. Viéndote tan exitoso, me alegro por ti. Gracias, dije. Un silencio incómodo cayó entre nosotros, me resultaba familiar. Así habíamos existido durante la última década de nuestra vida anterior. Justo cuando estábamos a punto de separarnos, ella habló de nuevo. No sé por qué mi yo más joven rechazó a Julian. Casarme con mi primer amor. Ese fue mi mayor arrepentimiento. Debería haber estado emocionada. Su voz estaba teñida de confusión. Ella mantuvo tu estudio de arte exactamente como lo dejaste. Todas tus cosas siguen en la casa. Caleb me dijo que accidentalmente dañó uno de tus cuadros y ella se enfureció por completo con él. La vieja Evelyn parecía realmente perdida. Leo, tuve un episodio cuando tenía 55 años. Mi médico dijo que perdí partes importantes de mi memoria. Me pregunto si está relacionado con esto. ¿Estabas enferma?, pregunté sorprendido. Ella sintió pensativamente. Está bien. Siempre mantuve mis sesiones de terapia en secreto para ti. Así que la nueva firma no fue una elección de estilo, fue por amnesia. Chloe, preguntándose dónde había ido, vino a buscarme y se encontró cara a cara con Evelyn. Profesor Reed, felicitaciones por la boda, dijo, uniendo su brazo con el mío y con un tono lleno de falsa alegría. Evelyn no reaccionó, solo asintió y se giró para irse. La vi alejarse hasta desaparecer de mi vista. Chloe, sintiendo mi distracción, tiró de mi brazo con un puchero celoso en los labios. ¿Qué tiene de interesante esa vieja académica? Parece que está envejeciendo al revés, rígida y sin vida. Lo digo en serio, infló las mejillas, no te dejes engañar por lo guapa que es ahora. Una persona así probablemente se quedará calva a los 40. Cuando llegue a la mediana edad será el doble de miserable que cualquier otra persona. Sus palabras me hicieron reír hasta que me dolieron los costados, y se me ocurrió un nuevo pensamiento. Entonces la vieja Evelyn realmente tenía demencia. Evelyn consiguió su deseo. Un año después, fui con Chloe a Australia para conocer a sus padres. «Eres tan desalmado», gritó la señora Lynn, abrazándome fuertemente para detenernos. «Incluso si te casas, seguimos siendo tu familia». De regreso a su tierra natal, con su familia como respaldo, Chloe abandonó la personalidad gentil y ambiciosa que había mostrado en los Estados Unidos. Sí, bueno, fue lo suficientemente inteligente como para llamarme y pedirme ayuda esta vez, dijo altivamente, cruzando los brazos.
De lo contrario, lo habría ignorado por completo. Tengo mi orgullo, ¿sabes? La señora Lynn se rió. No la escuches. Ella regresó para ver cómo estabas. ¿Y si me va bien?, pregunté en voz baja. El rostro de Chloe se oscureció y apretó los dientes. Sé que no querías tener nada que ver conmigo. Si hubieras sido feliz, me habría asegurado de no cruzarme nunca más en tu camino. No te hubiera molestado. Solo la miré, mis ojos se llenaron de lágrimas hasta que el mundo se volvió borroso. Ella entró en pánico y corrió a consolarme. Está bien, lo siento. Fue una mala palabra. No debería haberlo dicho. La abracé fuerte, sintiéndome el mayor tonto ciego del mundo. Todo por un poco de orgullo estúpido y fuera de lugar había pasado por alto a esta increíble mujer. En mi última vida, ella también debió venir a verme. Debió verme obsesionado con Evelyn, volcando todo mi ser en mi familia y en mi hijo, abandonando mi arte y mi futuro, creyendo que era feliz. Entonces regresó a Australia en silencio. Respetó mis decisiones. No interfirió. Después de que Chloe y yo hicimos las cosas oficiales, regresé a Estados Unidos. Mark estaba en la preproducción de una nueva película y yo necesitaba estar allí. Después de una larga reunión, tomamos un café. Me dijo que durante los meses que estuve en Australia, el matrimonio de Evelyn y Julian había sido un completo desastre. Ya sabes lo exigente que es Caleb, dijo con un deje de diversión. Y Julian es un niño malcriado que ni siquiera sabe lavar su ropa. Pude imaginarlo perfectamente, Caleb con su limpieza obsesiva y su odio hacia los extraños, Julian, arrogante, perezoso y alérgico a las tareas domésticas, y Evelyn absorta en su investigación, esperando que la cargaran sobre manos y pies. ¡Qué desastre! Mark prácticamente lloraba de la risa. No lo creerás, pero ahora todos en la universidad saben que Evelyn tiene problemas en la cama. Al parecer, Julian se está volviendo loco. Casado, pero sin conseguir nada. Ni siquiera intenta ser discreto. La gran doctora Reed ha sido derribada de su pedestal. Es hilarante. Yo escuché, una leve sonrisa jugando en mis labios. Mark añadió que durante una de sus peleas, Evelyn suspiró y le dijo a Julian que él nunca estaría a mi altura. Cuando Julian protestó, ella enumeró con calma todas mis buenas cualidades, enfureciéndolo tanto que no regresó a casa por 2 semanas. Ahora, el tema del campus era cuánto faltaba para que presentaran el divorcio. Mientras tanto, una mujer ocupada en Australia escuchó el rumor sobre la condición de Evelyn y gritó de alegría, llamándome inmediatamente para confirmarlo. Por supuesto, la ignoré. Después del estreno de una nueva película, Julian Vance me encontró. Parecía demacrado, una sombra de su antiguo y glamuroso yo. Se sentó y deslizó un certificado de divorcio sobre la mesa hacia mí. Leo, hiciste esto a propósito, ¿no?, acusó. Los malcriaste. Hiciste que fuera imposible vivir con ellos. Esta fue tu venganza, ¿no? Revolví mi café lentamente. Cuidé de tu hijo durante 6 años y este es el agradecimiento que recibo. Se quedó sin palabras. Fuiste tan devoto. Deberías haberte quedado con ellos, ¿por qué tuviste que venir y arruinar mi vida? Si no fuera por ti, no estaría en este lío. ¿Amas a Evelyn?, pregunté. Amo a Chloe, espetó. Evelyn y yo nunca estuvimos destinados. No nos soportamos. Entonces lo entendí, para ambos, el amor era un cálculo, una elección basada en la conveniencia. Si realmente hubieran estado enamorados, ¿cómo habrían pasado medio siglo sin hablarse? Y si no lo estaban, ¿cómo lograron reunirse justo cuando sus cónyuges murieron, actuando como amantes desesperados? Ahora por fin lo entendía, no se comunicaron durante décadas porque había otras personas cargando sus pesos por ellos. No querían renunciar a esa comodidad. Su gran reencuentro fue solo una cura para la soledad, una asociación de último recurso. Para la anciana Evelyn, renacer significó casarse con su primer amor mientras aún era joven. Pero al final, la persona que no podía olvidar, la que la perseguía, era yo, el exmarido al que había traicionado. Evelyn se desplomó.
Estaba en el hospital e insistió en verme. Leo, dijo con voz áspera mientras luchaba por abrir los ojos. Me voy. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Me senté junto a su cama y la observé en silencio. Recuerdo, ¿no te prometí una vez que además de esa única cosa te daría el mayor honor de un esposo, que tú serías el único a quien jamás traicionaría? Sí, dije sin apartar la mirada. Dijiste eso. Sus ojos se llenaron de tristeza. Pero lo olvidé y me volví a casar. Este debe ser mi castigo. No respondí. Cerró lentamente los ojos, sucumbiendo a la fiebre. Supe entonces que la antigua Evelyn se había ido. No pudo fusionarse con su yo más joven. Su vida había sido un éxito constante, con un único arrepentimiento, Julian. Pero al corregirlo, descubrió que la versión reparada era mucho peor que el arrepentimiento original. No podía aceptarlo. O quizá no pudo volver a enfrentarme. Por alguna razón, ya no me importaba. La Evelyn que despertó después me miró como una niña perdida, con los ojos rojos. Cuando procesó quién era yo, agarró mi mano desesperadamente. Leo, no soy ella. Te amo. Nunca quise traicionarte. Fuiste demasiado bueno con esa anciana, la malcriaste. Ella nunca sufrió el dolor de perderte. Pero yo sí. Ahora sé que te amo. Dame otra oportunidad. Voy a cambiar. Lo juro. Retiré suavemente mi mano y negué. Evelyn, esto es lo que eres. No puedes cambiar. Tu personalidad te impide reconocer y aferrarte a algo bueno. Ves el amor de los demás como una debilidad. Por eso, cuando tu vida iba bien, me mirabas con desprecio, me tratabas con indiferencia, como un dios intocable. Pero en cuanto realmente me voy, entras en pánico. Entonces abusaste de mí y ahora me suplicas, ¿realmente ganó en su última vida? Ahora lo sabía, no. No pasó sus mejores años con la persona que supuestamente amaba. Podría haber tenido una vida apasionante conmigo, pero la desperdició. Perdimos una vida entera atormentándonos. Finalmente sentí paz porque alguien como Evelyn desperdiciaría su vida sin importar con quién se casara. Podría renacer 100 veces y aún así vería la felicidad escaparse entre los dedos. En cuanto a mí, mi conciencia estaba tranquila. Tenía un futuro brillante y radiante por delante. Al anciano que fui, Leo Russo, estoy listo para hacer las paces contigo, es momento de despedirme. Al salir del hospital, saqué mi teléfono y marqué. Chloe, dije, y una sonrisa se extendió por mi rostro. Te extraño. No podía esperar para comenzar mi nuevo